tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y también del respeto a la búsqueda de la felicidad. Todo eso queremos hacer cada día en Con Ánimo de Lucro y hoy lo vamos a hacer con un menú variado. Vamos a arrancar con esas previsiones del Fondo Monetario Internacional, según las cuales todo el mundo se va a ver afectado por los aranceles de Donald Trump, menos España. Habrá que preguntarse por qué. Habrá que analizarlo además con un gran experto que vamos a tener con nosotros. Y también queremos echar un vistazo al Vaticano. No somos ajenos a la información, a las informaciones que tenemos, que mandan en estos días en la prensa internacional, esa muerte del Papa Francisco, y queremos hacerlo, pero desde el punto de vista clásico de Con Ánimo de Lucro. Vamos a echar un vistazo a las cuentas del Vaticano. Todo esto enseguida. Como les comentaba, dice el Fondo Monetario Internacional que las bravuconadas arancelarias de Donald Trump no solo cuestionan las reglas vigentes para el comercio mundial, sino que además implican, dice literalmente, el comienzo de una nueva era económica. Una era cuyos efectos no conoceremos hasta que se concrete finalmente una escalada, una era económica cuyos efectos proteccionistas, pues pueden llegar a robar esas décimas de crecimiento al mundo. Al menos después de que termine esa pausa de 90 días para negociar que ha dado Donald Trump. Lo más llamativo de estas previsiones del Fondo Monetario Internacional es que anuncian una caída de medio punto en el crecimiento mundial respecto a las previsiones que hizo solo hace 3 meses. Sin embargo, esta realidad no afectaría a España. ¿Por qué? Dice el Fondo Monetario Internacional que España va a volver a ser la economía que más crezca este año, en 2025, dice, gracias a una menor exposición al comercio con Estados Unidos. Pero, ¿qué hay de cierto detrás de estas informaciones? Claro, uno se atiende a los grandes números de nuestra economía y se da cuenta de que cada año, o al menos en el 2024, exportamos cerca de un 1,1% del PIB a Estados Unidos, unos 20.000 millones de euros. Pensar que no vamos a tener ningún tipo de efecto ante este impacto es cuanto menos optimista. Por otro lado, el hecho de que no tengamos tanto exposición directa a Estados Unidos, ojo, que estamos hablando de un 1,1% del PIB, que tampoco es que estemos hablando de una actividad residual. Sí que tenemos relaciones comerciales importantes de exportaciones con socios europeos que sí se van a ver muy afectados por esa guerra arancelaria que plantea Donald Trump en Estados Unidos. Claro, la pregunta pertinente en este caso es, si se va a ver afectado el mundo, España se va a ver afectado en un 1% del PIB, en un 1,1% del PIB, ¿cómo es posible que diga el Fondo Monetario Internacional que España no va a resentirse de esto, sino que además va a seguir creciendo? Bueno, tiempo vamos a tener en el programa de hoy de analizarlo con un experto que vamos a tener aquí con nosotros y que tendremos que preguntarle si detrás de este efecto que dicen va a ser muy positivo para España está el hecho de que España lo haya fiado todo al gasto público y que no se contemplen, para hablar de crecimiento o de decrecimiento, no se contemplen variables como no solamente el crecimiento del PIB, sino el PIB per cápita. Un PIB per cápita, un poder adquisitivo, el de los españoles, que lejos de estar en increciendo, está haciendo todo lo contrario, está disminuyendo. Vamos a hablar de todo esto y lo vamos a hacer, insisto, con los mejores expertos y los mejores analistas, y además, como les prometía, queremos echar un vistazo a algo que nos ha parecido curioso. Hemos decidido echar un vistazo a ese pequeñísimo estado que está dentro de Roma, que es la Ciudad del Vaticano, que tiene entidad propia, y averiguar cómo funcionan sus números, sus cuentas, cuáles son los grandes números y cómo funciona la economía del Vaticano ahora que tendrá un nuevo gobernante en este caso, pues después del fallecimiento del Papa Francisco. De todo esto vamos a hablar, insisto, con los mejores especialistas, pero ahora, como siempre, vamos a echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Estoy ya con Beatriz García, jefa de Libre Mercado. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Buenas.
Libre Mercado, ¿qué podemos leer ahora mismo en nuestra portada? Tenemos hoy un cóctel de noticias muy, muy variado. Lo que nos afecta a los contribuyentes, que ya lo avanzábamos ayer, pues esos 2 millones de euros que nos cuesta el programa de Cintora, y cómo este programa ha desplomado, o sea, desde su inauguración, el 72% de su audiencia. O sea, se está quedando solo este presentador tan amigo del gobierno en la televisión pública. Y bueno, veremos a ver lo que dura, cuánto puede aguantar este programa en la 2, pero como veníamos diciendo ayer, claro, cuando no es tu dinero, cuando la apuesta es con el dinero de todos, pues es más fácil seguir despilfarrando canales de televisión, programas de televisión, como es este que acaba de estrenar Cintora. Bromeaba esta mañana Federico Jiménez Los Santos a cuenta de esta noticia, Bea, que habría que calcular, si esto sigue bajando, cuánto nos cuesta cada uno de los espectadores, que tenga Jesús Cintora. Al final nos van a costar 1 millón por cabeza. Sí, y nos lo va a poner fácil la cuenta, porque van a ser muy poquitos. Eso es. Más cositas que tenemos. Bueno, pues tenemos también estos éxitos, otra vez, despilfarros, compra de votos del gobierno por el lado del bono cultural, este llamado bono cultural, que resulta que Sánchez lo anunció hace unos años, lleva en marcha unos años, cuando cumplen los jóvenes 18 años. El gobierno les hace un regalo también con el dinero de todos nosotros, y era para cultura, pero donde está teniendo mucho éxito es en las plataformas de vídeos, de streaming, como es Netflix, que se han gastado ya los jóvenes 4,36 millones. Para esto va nuestro dinero, para que los chavales se hagan su suscripción de Netflix, algo ya sabemos de primera necesidad, o sea, donde hay que estar de vida o muerte. Igual que el programa de Cintora, sí, igual que Sálvame en Televisión Española. Precisamente. Sí. Tenemos más cosas también en nuestra portada. Tenemos por el lado de Argentina unas fraudes que lleva destapando el gobierno de Javier Milei casi desde que llegó a la Casa Rosada. Los peronistas se quejan de que está recortando mucho las pensiones Milei, que es malvado, que cómo puede dejar en la estacada a los más pobres, y es que lo que está descubriendo Milei es que todo tipo de fraudes, que hay gente que cobraba pensiones por discapacidad con radiografías de animales en vez de sus propios huesos, que decían que estaban cojos y no lo estaban. Y la que contamos hoy es una mujer se disfrazó del marido para cobrar una pensión pública. Entonces, bueno, pues ahí ahora mismo calcula el gobierno de Javier Milei 200.000 pensiones que se podían retirar porque no tienen ningún tipo de sentido, ni de necesidad, ni estaban justificadas. Bueno, pues ahí queda eso. ¿Algún tema más que quieras destacar? Bueno, llevamos tu noticia, además de apertura, hay que decirlo, y el desaguisado que hay en Prisa, Soros y un millonario checo vinculado a Putin, ni más ni menos, la esperanza de Moncloa para recuperar Prisa. ¿Sabes cómo se apellida el empresario checo? Pues me lo dijiste ayer, pero ya no me acuerdo. Recuérdamelo. Kretinsky. Kretinsky. Soros y Kretinsky son la esperanza de Moncloa para mantener el control en Prisa. Según nos han contado, lo que están tratando es de conseguir, el grupo que todavía queda afín al gobierno dentro de Prisa, Global Alconava, sí, de conseguir que el hijo de Soros, que es quien controla ahora mismo la fortuna del magnate, y este multimillonario checo, Daniel Kretinsky, que ambos lancen una OPA por Prisa y así mantener la españolidad de la compañía. Que es socios de plena confianza, además, ¿no? Tremendo, tremendo. Bueno, pues estas informaciones son las que podemos leer ahora en Libre Mercado. Estamos a punto de publicar lo que ya hemos conocido sobre Tesla, ¿no? Y Elon Musk, que es una de las noticias del día, pero nos queda para mañana. ¿Qué nos estáis preparando? Bueno, pues para mañana vamos a hablar de otra bomba de relojería que hay en el presupuesto público. Sabemos que el gasto en pensiones es la principal partida, pero también vamos a analizar algunos datos de previsiones de envejecimiento, de cómo no solamente las pensiones nos van a dinamitar todavía más el presupuesto público, sino también gastos que tendremos que asumir en las próximas décadas vinculados al envejecimiento, como pueden ser los cuidados, como puede ser el gasto en sanidad. Por otro lado, hay datos curiosos, nos los da las perspectivas la IREF, del gasto en educación. Van a haber menos niños, la tasa de natalidad baja y menos gasto en educación, pero por supuesto no compensará el mayor gasto ligado al envejecimiento. Pues estaremos muy pendientes de esa información. Beatriz, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias.
Vamos a ir enseguida con el tema del día, pero antes unas recomendaciones. Por un lado, recuerden que tienen la alternativa de Cibislen siempre a su disposición. Si ustedes quieren rentabilizar su dinero en el negocio inmobiliario sin necesidad de comprarse una casa, sin tener que reformarla, hipotecarse, ponerlo en alquiler, tener que pagar todos los impuestos, los consumos, etcétera, todo este lío para capturar ese 4, 5, 6% que ofrece el alquiler de media en España, pero quieren sacar una buena rentabilidad y les gusta el negocio inmobiliario, pues a través del crowdlending inmobiliario, el crowdlending que practica Cibislend, www.cibislend con v y terminado en d.com, pueden ustedes, insisto, obtener rentabilidades de 2 dígitos, de más del 10%, en plazos de entre 10 y 15 meses. Una alternativa fantástica para todo aquel que quiera exponerse a una renta fija inmobiliaria como ofrece en este caso Cibislend. También quiero recordarles que vamos a tener una entrevista fantástica y en exclusiva el próximo lunes. Es una entrevista que vamos a tener con la directora de la oficina de Circa en Madrid, con Chencho Cervera, oficina que está situada en Ortega y Gasset. Circa, para quienes no lo sepan, es el líder mundial en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Este próximo lunes vamos a conocer cómo obtener el mejor valor por esas joyas que ya no usamos. Por favor, no se lo pierdan, apúnteselo, que el lunes tendremos esa entrevista en exclusiva con la directora de la oficina en Madrid de Circa. Vamos ya con el tema del día. Bueno, con los temas del día hemos comenzado contando. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Hemos empezado contando que tenemos un menú algo más variado de lo habitual. Vamos a tratar 2 temas en el día de hoy. En primer lugar, queríamos centrarnos en esa noticia que nos ha dado las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Tenemos que decir que son previsiones que habitualmente, bueno, pues pasan por la actualidad informativa sin demasiada pena ni gloria. A quien le aumenta las previsiones lo celebra, cuando se rebajan, bueno, pues se castiga a ese gobierno que rebaja, pero no dejan de ser eso, previsiones que se hacen puntualmente. Hace 3 meses hizo unas previsiones y ahora ha hecho otras, después del impacto arancelario de Donald Trump, diciendo que la economía mundial va a crecer un poco menos. Toda menos España. Menos España. Dios mío, con lo que tenemos aquí en España y resulta que somos los campeones. A ver, ¿qué es lo que nos está diciendo el FMI? Lo que dice el FMI es, como bien comentas, que el crecimiento económico a nivel mundial va a ser menor del que esperaban en enero, menos España, que crecerá en torno al 2,5% en este año, lo cual supone 2 décimas más de lo que anticipó que crecería España en el mes de enero. Por tanto, vemos que mientras que al resto del mundo le rebaja unas 2 décimas o así de crecimiento, es lo que precisamente nos da a nosotros que creceremos de más con respecto a la situación anterior a la ofensiva arancelaria por parte de Donald Trump. Y en este sentido, rebaja, por ejemplo, las expectativas para Estados Unidos, que les ha rebajado en 9 décimas, de hecho, con respecto a enero. Para la zona euro la rebajan 2 décimas. En el caso de Alemania, dice que no crecerá este año y que en el 26 crecerá en torno al 1%. Francia recorta las 2 décimas de previsión, y con Italia anticipa una expansión del 0,4% y del 0,8% para el año 2026. Lo mismo ocurre con China, para quien también reduce las expectativas, y con la India y con México, con todas las economías emergentes que también son un foco, digamos, de atención para todos los analistas. Claro, pero mi gran duda, viendo este informe del FMI, dirigido por Cristalina Georgieva o Georgieva. Georgieva, no sé, Cristalina Georgieva, se me había olvidado el apellido. ¿Por qué nos dice que en España vamos a crecer, vamos a seguir siendo campeones de crecimiento, cuando lo cierto y verdad es que en el bolsillo de los españoles esto no lo estamos notando? Claro, porque al final en lo que se basan todas estas previsiones es en los datos oficiales, ¿no? Y en la macroeconomía estadística. Es en los datos que damos nosotros. Efectivamente. Y al fin y al cabo, como bien hemos desgranado en muchas ocasiones aquí, los datos que tenemos del Producto Interior Bruto de nuestro país vienen respaldados sobre todo por el inmenso gasto público, por el efecto de las revisiones estadísticas que se han producido en el INE, y también por la integración de un gran número de inmigrantes al mercado de trabajo. Por tanto, es un crecimiento económico espúreo y que al fin y al cabo podemos llamar hasta artificial, porque no se basa en un crecimiento real de los fundamentales de la economía. Claro, si tenemos, como hemos dicho esta misma semana, macromagnitudes como
la productividad que está hundida, estancada y hundida, la inversión que está en retirada, igual, el mercado de trabajo inoperante y un poder adquisitivo también menguante en la población española. Claro, con padecer esto, con un crecimiento del 2,5, siendo campeones en el mundo, solo se puede explicar por esos dos motivos: un incremento de la inmigración, por un lado, y por otro, un gasto público absolutamente desmedido y que lo impregna absolutamente todo. De hecho, quienes más emplean ahora mismo en España es el sector público, y donde se producen las únicas inversiones es en el sector público. Es decir, el bolsillo de los ciudadanos sufre. Aumentan los impuestos porque están aumentando la recaudación, no por efecto de que trabajemos mucho y cada vez mejor, sino porque suben los impuestos de una manera extraordinaria, y más no deflactando la tarifa del IRPF. Y claro, aprovechando esos datos, los mandan al FMI, y el FMI no le queda más que decir no, a España no le pasa nada. Pero sin embargo, si uno analiza más datos y se da cuenta de la exposición que tenemos a Estados Unidos después de los shocks que están provocando las políticas de Trump en materia arancelaria, nos dicen no, España está menos expuesta a los problemas de los aranceles en Estados Unidos. Sin embargo, aproximadamente un 1,1% de nuestro PIB es el que está expuesto a las exportaciones, es lo que exportamos nosotros a los Estados Unidos. 20.000 millones aproximadamente, algo menos. Y a esto no pasa nada, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta en ese sentido que, uno, todas las exportaciones que hace España no van a Estados Unidos solamente, pero sí es cierto que esos flujos de inversión y de bienes y servicios en parte se ven también, digamos, incentivados por el comercio internacional a escala mundial, y por tanto es una red de comunicaciones muy compleja como para tratar de discernir cuál es el porcentaje exacto de inversiones y de exportaciones que dependen de los aranceles de Estados Unidos. Y luego, por otra parte, lo decíamos el lunes, que España tenga, con respecto a otros países de la Unión Europea, un número menor de exportaciones en riesgo por la política arancelaria de Trump, no quiere decir que ante una posible crisis mundial, un posible colapso financiero incluso, no nos veamos más afectados, porque precisamente tenemos como hemos dicho, una situación económica de partida mucho peor que otros países para afrontar una hipotética crisis y un hipotético colapso a nivel global. Bueno, pues ahí quedan esos datos. Quédate con nosotros, Rubén, porque podemos ir apuntando más datos de este informe del Fondo Monetario Internacional, pero quería tratar este tema, sobre todo para poner los puntos sobre las íes y contar las verdades del barquero. En esta ocasión se estrena con nosotros alguien que amenaza con ser uno de nuestros analistas de cabecera aquí Con Ánimo de Lucro, y que no es otro que el profesor universitario en las Hespérides y doctor en Economía, Santiago Cal, que ha tenido además la deferencia de acudir y venir aquí al estudio. Así que yo feliz y encantado. Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muy bienvenido a Con Ánimo de Lucro, un gustazo poder tenerte. Y estábamos comentando esta mañana, mientras hablábamos a través de WhatsApp, que estas cifras que está presentando el Fondo Monetario Internacional, en el caso de España, cantan, ¿no? Sí, cantan un poco. A nivel global, lo que podemos intuir de este informe, y lo que se comenta también, es que la recesión económica que se prevé o el deterioro de las previsiones económicas, un crecimiento del 2,8%, no podemos hablar de una recesión a nivel global, y es cierto que ya se tiene en cuenta ese efecto de la guerra arancelaria, porque es un informe firmado a 4 de abril, entonces ya tiene en cuenta ese día famoso de la liberación de Donald Trump. Dice que la actividad manufacturera va a estar perjudicada por, sobre todo, precios de la energía y también la resignación de bienes y servicios por esta política comercial de Donald Trump, pero los servicios están menos influidos por esta guerra arancelaria, por lo tanto no están afectados tanto por ese crecimiento económico, y resulta que España, donde es puntera, es en servicios, pero no tanto en industria manufacturera, y por eso también vemos que no se rebaja esas previsiones de crecimiento como apuntaba antes Rubén. Entonces eso ya nos explica un poco por qué España va a crecer más que el resto de los países. Pero también está el hecho de que se esconden cifras macroeconómicas detrás de cifras micro. Las cifras macroeconómicas son buenas porque en los últimos 3 años, por ejemplo, la población migrante ha aumentado en 1,4 millones, el 84% del incremento de la población estos últimos 3 años es de población inmigrante, y eso lo que implica es que seamos más gente consumiendo, pero no que cada persona de manera individual tenga más renta disponible. De hecho, si nosotros
observamos la evolución de la renta per cápita en las últimas décadas, se ha mantenido estable salvo para un grupo, el grupo de los pensionistas. El grupo de los pensionistas sí que ha aumentado en un 17% esa renta. Y además, otra cuestión importante, la renta per cápita, la previsión que hace el Fondo Monetario Internacional de aquí hasta el año 2030 es que va a crecer apenas un 5%, menos de un 1% de manera anual. Es decir, nosotros si observamos el PIB de manera agregada vamos a ser el tercer país que más crezca en estos próximos 5 años, pero en renta per cápita, en renta poder adquisitivo para los hogares, vamos a situarnos en el país número 14 dentro de los países de la eurozona. Es decir, nos tenemos que ver en la tabla, en la posición media-baja de esa tabla de crecimiento de renta per cápita, es decir, de poder adquisitivo de los hogares. Casi podríamos decir, señor Sánchez sale a la palestra a presumir de que vamos a ser el país que más crezca. Es decir, ¿vamos a ser los que más crezcamos? Sí, y tendríamos que responder. ¿Y vamos a ser también los que más nos empobrezcamos? Y tendríamos que decir también. ¿Cómo se come una cosa con la otra? A mí esto es quizá una de las cosas que más me llame la atención, Santiago, de estas macromagnitudes, porque luego además uno está harto de acudir a eventos, a, pues no sé, ver delegaciones diplomáticas de otros países con los que te encuentras y te dicen, no, porque claro, España ahora es el país que más crece, a nosotros siempre nos gusta estar en los países que más crecen, y claro, dices, pero si la inversión está en retirada, que no es que lo diga yo, es que lo dicen los datos, cada vez hay menos inversión en España, la inversión cae, no crece, la productividad no es que caiga, es que está desplomándose en España, es decir, no somos capaces de producir bienes y servicios mejor que otros y además que sean demandados por otros países, que es lo que de verdad nos haría crecer, sino que cada vez es menor esto. El mercado de trabajo es un mercado de trabajo hiperdotado por la estadística, mejor dicho, bastardeado por la estadística, donde se esconde buena parte del paro real que existe y que ya casi alcanza la mitad o casi el 100% de la cifra que se da como buena. Si se dice el Estado que estamos por debajo de los 2,5 millones de parados, estamos realmente por encima de los 4. Si miramos los fijos discontinuos en inactividad, la gente que está en ERTE, los desempleados no ocupados que saca siempre de la estadística el Estado, toda esta suma de gente que va metiendo el gobierno debajo de la alfombra son personas que quieren trabajar y no pueden y que además cobran un subsidio, la mayoría de ellos por desempleo, pero no aparecen en las estadísticas. Claro, si tenemos en cuenta todo esto, tenemos en cuenta que las previsiones de renta per cápita para los españoles es de un crecimiento por debajo de la inflación durante los próximos años, es decir, un empobrecimiento sistemático año tras año, claro, dice, ¿y de dónde se saca? ¿De dónde sale que vamos a crecer? Mira, pues por un lado, para este año 2025, por ejemplo, es otra de las cuestiones que se trata en este informe. La mitad del crecimiento que se prevé de ese 2,5% se va a deber a un efecto en economía que llamamos carryover, que es un efecto de arrastre de como hemos crecido el año pasado, ya partimos de una base más alta y ya solo con ese crecimiento más alto de los últimos trimestres del año 2024 nos sirve para crecer 1,2 puntos de los 2,5 que prevé el Fondo Monetario Internacional. Es decir, si España en el año 2025 no creciese nada su PIB, se mantendría en un crecimiento del 1,2 puntos de PIB. Es decir, aquí no es tanto una buena política económica, sino lo que ha sucedido en años precedentes, fruto de ese crecimiento que venimos derivando de la pandemia, que por otro lado fuimos los últimos países en salir de la recesión económica derivada de la pandemia de la COVID-19. Y después, con respecto a la tasa de paro, me alegra que hablemos del desempleo, porque es curioso de que desde el gobierno se alegran de los datos de empleo, pero como dices, están muy bien camuflados a través de los fijos discontinuos, por ejemplo, pero el Fondo Monetario Internacional también nos dice que la tasa de paro se va a estancar en el 11%. Y esto significa que vamos a ser el país líder en paro en los países desarrollados, incluso por encima de Grecia, que Grecia tradicionalmente siempre ha estado por encima, sí. Pues ahora vamos a estar por encima de más de 2 puntos de tasa de paro por encima de Grecia. Y además el gasto público. El gasto público, evidentemente, es una variable más que entra en juego en el cálculo del Producto Interior Bruto. Bueno, pues desde el año 2019 el gasto público explica el 60% del crecimiento en España. Y así, evidentemente, se puede crecer
de manera agregada, pero si nos vamos a la micro, los hogares, como comentamos antes, pierden poder adquisitivo porque no hay más para cada uno de los hogares, sino que simplemente crece la tarta de manera agregada porque somos más población consumiendo, hay mayor demanda interna, pero no hay una mejora de la productividad, como también apuntabas antes. Pero es curioso cómo vende Santiago siempre estos datos el Ejecutivo. Todavía recuerdo unas declaraciones de Carlos Cuerpo, cuando yo creo que fue la primera vez, no recuerdo si fue el Banco de España o qué organismo o el propio INE revisó el PIB y colocó a España como uno de los países que más crecía dentro de la Unión Europea. Se felicitaba y decía que la consecuencia de esta situación era que los españoles íbamos a tener la gran suerte de tener cada vez más riqueza, de tener empleos cada vez mejores y que nos iban a permitir realizar proyectos de vida. ¿Qué hay de verdad o de mentira en esta afirmación? A ver, podemos decir que sí, que España, como estamos comentando, tiene más riqueza, está aumentando el Producto Interior Bruto, pero como aumenta todavía más la población, a nivel particular no somos más ricos. De hecho, el empleo que se está creando es sobre todo de bajo valor añadido porque no aumenta la productividad. La productividad ha aumentado en 1% desde el año 2021. Es decir, apenas ha aumentado estos últimos años y lo poco que mejoramos de manera competitiva es por nuestro sector exterior, pero también ahora con esta guerra arancelaria veremos a ver qué sucede dentro de estos 90 días que ha indicado Donald Trump que tiene para negociar con otros países y en este caso con la Unión Europea. Veremos cómo nos afecta. La IREF, por ejemplo, ya alertaba de que esta guerra comercial nos podía afectar en un 0,5% del PIB, sobre todo por la incertidumbre, no tanto de manera directa porque es cierto que nuestras exportaciones en Estados Unidos no son tan grandes en representación o de manera relativa con respecto al volumen de comercio que tenemos con otros países, pero es cierto de que si hay un estancamiento a nivel global, si Francia, Italia, Alemania entran en recesión económica, por ejemplo, en la Unión Europea entra en recesión económica, eso nos va a afectar de manera indirecta y esa incertidumbre al final también nos afecta. Y además, una cosa es la coyuntura económica puntual de estos últimos años y otra cosa es el crecimiento a largo plazo y la economía real, que como repito, en estos próximos años lo que prevé el Fondo Monetario Internacional es que vamos a perder poder adquisitivo, no vamos a crecer tanto como otros países. De hecho, ya en el año 2026 ya el crecimiento se va a situar por debajo del 2% y se va a ir reduciendo progresivamente. Santiago, a tu juicio y desde tu experiencia y conocimientos, ¿cuáles serían medidas deseables por parte de nuestro Ejecutivo para que la situación fuera realmente de euforia? Quiero decir, que ese crecimiento del PIB puntual en estos años viniera acompañado de una mejora de las condiciones de vida y de la riqueza de los agentes económicos que en España vivimos, empresas y trabajadores. Pues quizás lo más importante es una reforma fiscal orientada a favorecer el crecimiento económico, la inversión y el empleo. Una reforma fiscal en el sentido que lo pensaría María Jesús Montero si escucha tu propuesta diciendo, efectivamente, tengo que cobrarle todavía más impuestos a mis ciudadanos que como siempre dicen, tenemos margen para converger con Europa en materia fiscal. Todo lo contrario. De hecho, hace escasas semanas el Instituto Juan de Mariana publicaba el impuestómetro que hablaba de que cada español, el español medio, pagaba más de un 40% de su salario en impuestos. La reforma fiscal tiene que ir en el sentido contrario a lo que pretende, lo que quiere tanto Pedro Sánchez como la ministra Montero, que ya sabemos que ellos lo que quieren es converger con Europa en presión fiscal, pero no quieren converger en renta per cápita, por ejemplo, que sería lo interesante aquí. Si aumentas en renta per cápita y en crecimiento económico real, pues ahí sí que tienes más base fiscal para recaudar y gastar en las políticas públicas. Pero en este caso, si no crece la renta per cápita a los hogares, no tienes base fiscal, entonces no puedes cobrarle impuestos donde no hay renta per cápita. No podemos aspirar a pagar los impuestos que se pagan, por ejemplo, en Alemania con una renta per cápita que es 3/4 partes de la renta per cápita en Alemania. Cuando un alemán gana 100, un español gana 77 euros. Eso es lo que hay que remediar con políticas de largo plazo y de oferta. Políticas de oferta que rebajen la carga burocrática asfixiante que padecen las empresas día a día, una reforma fiscal que vaya
o que conduzca a una bajada de impuestos a empresas y a trabajadores, especialmente también las cotizaciones a la seguridad social que afectan a los autónomos. También tenemos un dato interesante de que y a las empresas, y a las empresas, que cada vez se les encarece más el coste laboral. Pero ya solo un dato, ahora en la actualidad en España hay 3,5 millones de funcionarios por 3,1 millones de autónomos. Ya hay más funcionarios que autónomos, por ejemplo. Los autónomos que siempre han sido los que han sostenido buena parte de la actividad económica en nuestro país, pues ahora ya sabemos que hay más funcionarios que autónomos. Pues ese tipo de reformas son las que necesita este país para que el crecimiento y la riqueza, como decía el ministro Cuerpo, llegue realmente a los hogares y a los ciudadanos y no solo se queden las cifras macro, que sí que están bien para vender en un informe, pero no para defender ante tus ciudadanos. Luego nos preguntamos que por qué hay tanto español que sueña con ser funcionario, porque ya tenemos muchos más empleados públicos, en este caso, que autónomos, sufridos autónomos, que además con la última reforma de nuevo se les ha cargado con una subida fiscal espectacular en muchos de los casos, ¿no? Con ese nuevo cálculo para establecer la cotización, además hurtándoles eso que les hacía llamarse autónomos, que era, entre otras cosas, decidir por cuánto querían cotizar, que esto es increíble, ¿eh? Que al autónomo le digan, no, ¿por cuánto quiere usted cotizar? Por la mínima. Sepa usted que entonces cobrará por la mínima al día del futuro de su pensión. No me importa, caballero. Yo quiero cotizar por la mínima. Yo quiero poder disponer de cuanto más dinero mejor para invertirlo de la mejor manera que yo tenga entendido. Entonces ahora el gobierno ha dicho, no señor, vas a cotizar por lo que yo diga que tienes que cotizar dependiendo de lo que ingreses. Esto es, de nuevo, más trabas y más burocracia. ¿Se puede decir, Santiago, que en estos días, en estos meses o años en los que vamos a ver a este gobierno presumiendo de cifras macroeconómicas, vamos a ser el país que más crezca, pero al mismo tiempo el país desarrollado, entiéndase, donde sus ciudadanos están en peores condiciones? No sé si seremos el país en el que los ciudadanos vivamos peor, porque somos un país de renta media alta a nivel global, pero es cierto que vemos un gran deterioro de las clases medias. También otro dato que ha salido de manera reciente, de que los españoles han dedicado al alquiler, los que viven de alquiler, aproximadamente el 50% de su renta bruta, incluso antes de impuestos, al pago del alquiler. Es decir, ese esfuerzo unido, por ejemplo, también otro dato que está cayendo el descenso de consumo de carnes, pescados y huevos en los supermercados. Bueno, pues este tipo de datos son un reflejo de la pérdida de calidad de vida de las clases medias en España, y es fruto de una gestión nefasta de la política económica por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que ha aumentado los impuestos más de 90 veces. Con ese tipo de políticas, al final no puedes llegar a lograr un crecimiento sostenible en el largo plazo, y lo único que nos sostiene pues son esos vientos de cola, especialmente esa atraída de población migrante. Como decía, el 84% del crecimiento de la población en estos últimos años se debe a esa población migrante, y que es una cifra bastante importante, porque es un aumento del 3% de la población en 3 años, pero no somos capaces de darle una buena calidad de vida a nuestros conciudadanos. Datos que matan el relato, y que, como siempre aquí en Con Ánimo de Lucro, nos proponemos poder ofrecerlos siempre para que tengamos claro, cuando nos hablan, cuando nos quieren vender historias, cuál es la realidad detrás de esas historias que nos quieren vender. Santiago, te agradezco mucho que nos hayas hecho este análisis de cómo está la situación macroeconómica en España y cuál es la realidad detrás de ese relato de que somos los que más crecemos en el mundo mundial. Y te voy a pedir, si quieres, si te apetece, que te quedes, porque vamos a hablar ahora del Vaticano. Nos parece curioso asomarnos a la realidad de un pequeño estado del que no sabemos mucho y de su economía tampoco demasiado, pero hoy vamos a aprender un poquito de esto. Vamos enseguida al segundo tema del día. Vaticano. Es el epicentro de todas las noticias, de todas las informaciones que tenemos en estos días, por la muerte del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, y todo el proceso que se abre ahora para elegir un nuevo sumo pontífice. Y desde Con Ánimo de Lucro hemos dicho, oye, pero ¿cómo se gestiona esa ciudad del Vaticano, ese pequeñísimo estado dentro de la ciudad de Roma, que tiene su propia autonomía en todos los sentidos y que tiene tan poquita población?
Bueno, pues entre Rubén Folguera y Santiago Calvo vamos a tratar de dar unas pinceladas de cómo funciona la economía del Vaticano y presten atención porque es muy curioso. Bien, pues por lo que se sabe, el Vaticano cuenta con un patrimonio neto de unos 4.200 millones de euros, al mismo tiempo que cuenta con una cartera inmobiliaria de unos 4.300 millones de euros y una gestión inmobiliaria que le reporta alrededor de 110 millones de euros, que por cierto, estos 110 millones de euros supone el 50% de los ingresos totales del Vaticano. Y en todo caso, hay que tener en cuenta que... Ingresos totales anuales, ¿no? Efectivamente, cada año. 220 millones al año es lo que está ingresando el Vaticano. ¿Y de dónde ingresa? Es a lo que iba. Tiene distintas fuentes de ingresos. Por un lado, tenemos que tener en cuenta que es muy importante las aportaciones que se hacen por parte de los museos vaticanos, todos los turistas que van y compran la entrada, pues al final eso... El turismo es un motor económico del Vaticano. Efectivamente. Pero luego una parte muy importante viene por las donaciones, la más importante es la del óvulo de San Pedro, que recaudó en 2022 más de 40 millones de euros, y también por parte del Banco del Vaticano, que reportó en 2023 un beneficio neto de más de 30 millones de euros. También existe la Administración de Patrimonio de la Sede Apostólica. También hay una parte de todo este presupuesto que viene por parte de inversiones en bienes raíces y valores, y luego contribuciones de las diócesis, que también aportan. Es decir, caridad, turismo y inversiones y un motor importante que es el Banco del Vaticano. Eso es. El Banco del Vaticano, que fue fundado en 1942 por Pío XI, y que a diferencia de otras entidades, su actividad se centra sobre todo en aquellos clientes que están vinculados directamente con la Santa Sede. Y digamos que Francisco puso en marcha distintas reformas, y en 2022 una de las más importantes fue tratar de dirigir la actividad de este Banco del Vaticano de acuerdo a la llamada doctrina social de la Iglesia, y para ello lo que hicieron fue evitar la inversión en activos denominados de riesgo o especulativos, y centrarse sobre todo en aquellos de bajo riesgo. Y de hecho a día de hoy se sabe, o se dice al menos, que más del 90% de todos los activos en los que está invertido este banco serían bonos soberanos. Y en torno a... Nada, cero riesgo, los bonos soberanos, ¿verdad, Santiago? Claro, pero según las casas de rating ya sabemos que siempre... O sea, sí, siempre se asocia al escaso riesgo, fíjate, ¿no? Con el endeudamiento que tenemos en los países europeos. Nada, deuda soberana de Grecia, de España... Pero siempre está el Banco Central Europeo por detrás. Eso es. Por supuesto. Santiago, qué curioso, ¿verdad? Un estado tan pequeñito y 4.200 millones. Oye, no está nada mal, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante curioso el Estado Vaticano porque, bueno, normalmente los estados la principal fuente de financiación son los impuestos. Y el Estado Vaticano, pues en este caso, no tiene impuestos que cobrar. Y para entender un poco la economía del Vaticano, yo creo que nos tenemos que ir a 100 años atrás, ¿no? Con el famoso Tratado de Letrán, bueno, pues que a finales del siglo XIX el Vaticano lo que dependía era financieramente de los ingresos que le proporcionaban los estados pontificios, pero pierde estos territorios, pierde su fuente de financiación, y llega el año 1929 y el Tratado de Letrán lo que hace es que Benito Mussolini le da al Vaticano 750 millones de liras en efectivo y 1.000 millones en bonos del Estado italiano. Tiene un gran patrimonio. Para hacernos una idea, el Vaticano venía teniendo un presupuesto de 1 o 2 millones de liras y de repente se encuentra con 1.750 millones de liras. Es decir, el presupuesto de 100 años de la noche a la mañana, y había que gestionar todo este patrimonio porque precisamente al no tener impuestos no tenía ingresos de manera recurrente para financiar su actividad diaria. Bueno, pues aquí entra en juego la figura de Bernardino Nogara, ¿no? Bernardino Nogara, que era un gestor privado de fondos, de activos inmobiliarios, financieros, etcétera. No tenía nada que ver con la Iglesia. Bueno, pues lo fichan y empieza a gestionar la Iglesia, el patrimonio de la Iglesia, y la verdad que con bastante buen éxito, ¿no? Porque se dice que era gran fiel de la magia del interés compuesto, y que llegó a obtener rentabilidades del 30% anualizada en algunos años. El Peter Lynch del Vaticano. Que quizás habría que hacerlo santo, ¿no? Ya viniendo Hombre, ese Francisco
Francisco no se lo pidas. No, bueno, ya Francisco... Que en paz descanse no lo hubiera hecho porque, claro, él Sí. estaba con los ricos, digo, con los pobres, no con los Sí, ricos. porque Francisco sí que hizo algunas modificaciones en su política económica. Es cierto que, por ejemplo, creó cosas interesantes como la Secretaría para la Economía, ¿no? Y trató de darle más transparencia a los presupuestos de la sede del Vaticano, con déficit, tenían un déficit en los últimos años, pero bueno, que dio bastante transparencia, trató de dar más transparencia a los recursos financieros del Vaticano, y también se destaparon pues grandes corruptelas, sobre todo en relación con el Banco Vaticano y algunas gestiones y inversiones inmobiliarias, especialmente, por ejemplo, en Londres, donde pues hubo ahí ciertas adquisiciones en Sloane Avenue, más de 200 millones de libras que, bueno, pues que deterioraron el patrimonio del Vaticano, ¿no? Entonces es así un poco bastante curioso cómo ha funcionado el patrimonio del Vaticano, ¿no? Pero lo que podemos hablar es que en los últimos años sí que ha habido una cierta caída de los ingresos, lo que se observa, una caída de las visitas turísticas. En Europa, al final, cada vez hay... El año 2020 El y 2021 posteriores. también les ha afectado, y entonces, bueno, pues vemos esa caída de los ingresos, y también pues se explica en parte ese déficit registrado por el Vaticano. Pero bueno, ya digo, es un estado así bastante diferente, inusual, porque no se financia a través de los impuestos como cualquier otro país y estado. Oye, a Sí, lo es mejor hay que pedir la ciudadanía vaticana, ¿eh? Pese a los datos que he dado antes, como bien dice Santiago, la economía del Vaticano, de la Santa Sede en global, tiene un déficit de 90 millones de dólares. Y además de la crisis del turismo, que vino derivada de la crisis de coronavirus, el factor más importante que ahora mismo pone en jaque la estabilidad financiera es el sistema de pensiones, que digamos que administra unos casi 1.000 millones de euros, y debido al envejecimiento de los cardenales, pontífices y demás, y también que los fondos han ido reduciéndose, es lo que está poniendo en riesgo la estabilidad en este sentido. Algunos datos curiosos. No tienen impuestos. Viven allí oficialmente 246 personas y tienen nacionalidad vaticana o ciudadanía vaticana 618. Patrimonio 4.100 millones. La renta per cápita es La alta. renta per cápita no es como la española que hemos hablado antes. Oye, no tenemos tiempo para más. Rubén, muchas gracias. Y Rubén Folguera y Santiago Calvo, que antes te he quitado el bo, te he dejado en cal, ¿no? Perdón. Santiago Calvo, nuevo analista de cabecera aquí Con Ánimo de Lucro. Te agradezco mucho que hayas estado y además que hayas querido venir y acercarte aquí. Sé que vienes de muy lejos, con lo cual te lo agradezco el doble. Y en fin, bueno, pues próximamente podremos volver a contar contigo para analizar otro asunto con datos, como siempre, para matar el relato. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Página de mercados que pasan por un IBEX 35 que continúa notándose subiendo con bastante intensidad, un 0,91%, casi un punto porcentual arriba, 13.129 puntos, con ArcelorMittal, Puig France y IAG entre las compañías que más suben. ArcelorMittal con un 4,67%, las que más bajan: Indra un 2,39%, Iberdrola un 2,14% y Endesa un 1,94%. Y una de las informaciones hoy con nombre propio, una de las compañías a las que más se está mirando hoy el mercado, es Tesla, una de las compañías más de moda, y además que tiene un presidente o un propietario pues quizá más mediático de todas las compañías del mundo. No se me ocurre ninguno que sea más mediático que Elon Musk. ¿Y quién mejor que Emérito Quintana para ayudarnos a analizar lo que está pasando? Emérito Quintana, asesor del fondo Numantia Patrimonio Global. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo estoy muy bien, Emérito. Estoy muy bien, Sí. estoy observando qué es lo que está haciendo Tesla. Yo sé que tú también estás muy bien, porque tú, por los movimientos en el corto plazo, no te pones nervioso, pero desde luego, si yo no recuerdo mal, Tesla, si no la tenías en cartera, la habrás tenido, la ibas a tener, y habrás estado muy pendiente de los resultados que presentaba ayer la compañía, ¿no? Sí, Tesla lleva en el fondo pues en el top 3 desde 2018, ya bastantes Eso es. años. Estuve viendo ayer la call y los resultados, y la verdad es que fue muy interesante porque ha sido uno de los... El primer trimestre siempre es el peor del año, pero como es el peor del año, este año han dicho, en el primer trimestre vamos a
parar todas las fábricas, las líneas de producción del modelo Y, que es el coche más vendido del mundo, no el coche eléctrico, sino el coche más vendido del mundo. Y ha repetido en 2024, lo fue en el 2023 y ha repetido en el 24. Y han hecho algo que no ha hecho nadie, es parar las 4 fábricas a la vez, varias semanas, para cambiar las líneas de producción, para fabricar el modelo nuevo y además preparar las líneas para modelos más asequibles que saldrán a lo largo del año, que serán como un modelo Y básico, reducido, y un 3 básico también. Y entonces, pues bueno, han sufrido ese dolor y claro, contablemente pues no está nada limpia la contabilidad del primer trimestre, ¿no? Pero han dicho, venga, vamos a hacerlo ahora. Y lo han hecho rapidísimo, en cuestión de semanas, porque es que a mediados de febrero, finales de febrero, todavía estaban fabricando el modelo Y antiguo. Ha acabado totalmente vendido en el trimestre, que también es increíble, y en cuestión de semanas han empezado ya a producir el nuevo. De ahí la bajada de ventas, la bajada de producción. Y aún así, durante el trimestre han conseguido aumentar la caja a 400 millones. Es poco, pero jolín, que salga positivo el flujo de caja libre en un trimestre tan malo y que tenga ya 37.000 millones de caja, pues es increíble, porque las cadenas de producción son muy complicadas y una línea de producción de coches es como un autobús a 100 por hora cuesta abajo, es muy difícil pararlo. Emérito, sin embargo, los analistas, y ayer lo podíamos leer, también esta mañana, consideraban que los resultados que había presentado Tesla habían sido mucho peor de lo esperado, ha sido la expresión que han utilizado y así lo hemos replicado en los medios de comunicación, y adjudicaban este comportamiento a 2 factores. Primero, el del efecto, el impacto que ha tenido la guerra arancelaria, por no llamarlo de otra manera, las bravuconadas arancelarias de Donald Trump, que ahora mismo están relativamente en stand-by, porque ese 10% para todo el mundo sigue vigente. Dicen, insisto, estos analistas que esto ha afectado y mucho a la actividad de Tesla, y por otro lado se desliza, aunque tampoco se adjudica como una de las razones de este comportamiento en los números, el hecho de que Elon Musk se haya implicado en el gobierno de Donald Trump y esto ha provocado una reacción mundial en contra, atacando concesionarios o tiendas de Tesla y al mismo tiempo llamando al boicot para no comprar coches de la marca. ¿Crees que detrás de estos análisis hay algo de verdad o crees que el impacto de estas dos claves ha sido mínimo? A ver, si uno ha seguido la empresa, lo de la estrategia de localización de las fábricas y de la cadena de suministro en cada continente ya es incluso de antes de la pandemia. Bueno, vamos a intentar como objetivo que los coches que se fabrican en China pues tengan la mayor parte posibles de ese continente y lo que se fabrique en Europa también, y así estamos más protegidos. Eso es una ventaja que se está viendo ahora y la está protegiendo contra los aranceles. El impacto no es cero, pero es el fabricante de coches que menos impacto tiene en Estados Unidos por los aranceles. Entonces eso es una ventaja que viene de una decisión de hace muchos años ya. Y luego el tema del Departamento de Eficiencia Gubernamental, pues él ha dicho que va a hacer lo que crea que es correcto, no lo que parece correcto, que es lo que hacen muchos CEOs, aunque sea doloroso. Y él, pues como los trabajadores en las fábricas, va donde está el cuello de botella para lo que él cree que es importante para que el futuro sea bueno. Igual que cuando compró Twitter, que allí estuvo un tiempo al pie del cañón y la gente dijo, bueno, pues no está en Tesla, se está distrayendo. Y eso es algo temporal. Cuando lo importante está en sacar adelante Twitter y cambiar el equipo y demás, pues está ahí. Luego pone a un CEO distinto y ya está. Y lo de este departamento también se sabe que es temporal. No sé, a mí me sorprendió cuando dijo que ya a partir de mayo, del mes que viene, ya la mayoría del tiempo se la va a dedicar a Tesla. De repente la acción subió un 7%. Y digo, bueno, pues eso
ya se sabía. Y eso, cómo funciona, ¿eh? y así lo hemos registrado. Emérito, no tenemos tiempo para más, pero la semana que viene te dedico más, te lo prometo. Muchas gracias por tu Vale, análisis, muchas como gracias. siempre. Un abrazo. Boletín de la 1 y volvemos. Continuamos en Con ánimo de lucro y lo hacemos como cada miércoles con ese consultorio que nos trae Santa Lucía AM y el responsable del canal digital de la gestora, que es Aitor Sánchez. Aitor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. Muy bien, muy contento de tenerte en el día de hoy y además te traigo, no sé si unas cuantas preguntas o una pregunta aglutinada de todas las cuestiones que nos han ido llegando durante estos días. Te imaginarás que con las semanas que llevamos en materia de inversión y en materia de bolsa, de renta variable, pues las preguntas han sido muchas, las cuestiones han sido muchas, pero quizá una de las más repetidas y que yo creo que podemos condensar en una estrategia típica de bolsa y además muy recomendable, es, oye, ¿qué hago? Ahora que está el río tan revuelto, pues mejor me espero y no hago nada. Y otra de las cuestiones es, oye, pues es que justo estaba yo ahora que había juntado un poquito, tengo ahí un dinero y estaba pensando en invertirlo, pero claro, tal y como están las cosas, pues no sé si debo hacerlo, si es buen momento, si no es buen momento y cómo debería hacerlo para que fuera más óptimo. Y aquí podríamos hablar, Aitor, yo creo, de una estrategia muy positiva, que es la de DCA, pero no sé si es la respuesta que tú darías. Pues sí, efectivamente. Hoy, con la volatilidad que vivimos y tanta incertidumbre, lo que más escuchamos últimamente, oye, ¿cuándo es el mejor momento para invertir? Si hemos tocado suelo, si va a seguir bajando, sí, en fin. Entonces, sí, bueno, la verdad es que cuando hablamos de invertir, yo creo que la realidad es que ni siquiera los profesionales, ¿no?, tenemos una bola de cristal. Sino que se lo digan, ¿no?, a Fernando Simón, que eso le van a llegar un par de casos, ¿verdad? Sí. En la época del COVID, o bueno, nunca sabemos qué va a decir Trump en cada momento, ni cuándo Rusia va a decir invadir Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es donde la estrategia BCA, ¿vale?, de dollar cost averaging, ¿vale?, consiste en invertir una cantidad fija, ¿vale?, de forma periódica, ¿vale? Ahí es donde toma sentido, ¿no? O sea, un poquito de dinero cada mes, ¿vale? Con una disciplina es cuando empieza a ser sensato usar esta estrategia y sobre todo en estos momentos, ¿no?, de volatilidad. Es una estrategia sensata y vamos a explicar cuál es. Porque aquí, por ejemplo, ¿no, Aitor? Aquella persona que pues lleva un tiempo ahorrando, no se ha decidido invertir, pero se ha visto que se ha juntado, qué sé yo, con 50.000 euros, con 100.000 euros. Y dice, hombre, tengo esto parado, lo voy a poner en funcionamiento. Llevo un tiempo estudiando y de repente tenemos la volatilidad que tenemos, los mercados caen un día, suben al otro, pero acumulan caídas importantes, por ejemplo, el mercado americano. Dice, oye, ¿cuál es la mejor manera? Dice, pues hombre, a lo mejor una alternativa es famoso inversión periódica. Y es una inversión periódica que en el caso de arrancar con una cantidad, pues decir, pues no metas los 100.000 de golpe, aprovecha la volatilidad de mercado, mete pues yo que sé, una décima parte hoy, otra décima parte el mes que viene, otra décima parte del mes siguiente, y así vas colocando tu dinero en diferentes, vas diversificando no solo en estrategia de inversión, no solo en activos, sino también en tiempo. Diversificas en tiempo y vas capturando distintas rentabilidades. Pues si hoy está la bolsa más baja, estás comprando más barato, pero si todavía cae más el mes que viene, esa aportación que hagas el mes que viene la harás a un precio todavía más barato. Si al mes siguiente ha vuelto a hacerlo y estamos en una tendencia bajista, de nuevo capturarás mejores rentabilidades porque estarás comprando todavía más barato, y luego cuando vayas subiendo, pues si sigues invirtiendo, pues sigues estando invertido también en esos momentos y harás que las primeras aportaciones que hiciste te den mejores rentabilidades que las nuevas, ¿no? Es una manera de diversificarte no solo en activos, sino también en tiempo. Correcto, efectivamente. O sea, digamos que podemos resumirlo en... O sea, hay dos casuísticas, por así decirlo. Tenemos, como has dicho, la persona que ya tiene un dinero ahorrado, ¿no?, y que, oye, pues en lugar de invertirlo todo de golpe en una cosa, oye, para evitar el momento de inversión, ¿no?, pues usar el DCA ir poquito a poco. Pero también está el que va a empezar a ahorrar, ¿no? Y el que va a empezar a ahorrar, pues es muy interesante usar este método, ¿no? Entonces, digamos que, por así decirlo, las ventajas, digamos, que tiene este método es, primero, por un lado, evitamos el market timing, como has dicho, ¿vale? Bueno, incluso hasta a los expertos les suele salir mal, ¿vale?, como ya hemos visto en algún caso. Bueno, nunca sabemos qué es lo que va a pasar al día siguiente, ¿no? Segundo, también, oye,
oye, al invertir de forma regular, pues oye, acabas comprando participaciones cuando el mercado sube, pero y cuando cae, digamos, ahí es cuando recomendamos quizás pues aprovechar y comprar más, ¿no? O sea, comprar más, o sea, usar un método y cuando esté más barato, pues aprovechas y compras más, ¿no? Y luego, finalmente, pues también te creas un hábito de inversión, ¿no? Vale, eliminas hemos hablado nosotros muchas veces del FOMO, el Fear of Missing Out, ¿vale? Es decir, el miedo a quedarte fuera de, oye, a ver si, pues de esta forma evitas un poquito también ese sesgo, ¿no? Y creas una disciplina invirtiendo, ¿vale? Al final es como entrenar, o sea, no por entrar un día fuerte no vas a conseguir un buen resultado, pero si tienes una sistemática, pues al final ves resultados sin darte cuenta, ¿no? Es un poquito así. Y, bueno, Sí. no sé si... No, sí, es efectivamente, me ha gustado mucho que lo hayas comparado con el tema del entrenamiento, porque ya en todo, ¿eh? O sea, dices, oye, ¿qué es mejor? No hacer nada o hacer ejercicio. Bueno, pues es hacer ejercicio. ¿Y hacer ejercicio cómo? Pues te vas a hacer un Ironman después de 10 años sin moverte del sofá. Pues no te vas a hacer un Ironman. Tienes que ir poco a poco, tienes que ir encontrando tu ritmo, encontrando los ejercicios que mejor te vienen, adaptándolo, digamos, a tu situación, y con la inversión pasa un poco igual. Invertir, ¿es mejor no invertir o invertir? Pues todos convendremos, Aitor, que lo mejor es invertir, ¿no? Además, para aquellos que tengan mucho tiempo por delante, que tengan un periodo importante por delante de tiempo, que puedan invertir por los próximos 15, 20 años, pues la renta variable podríamos convenir que es quizá una de las mejores alternativas. Ahora, ¿te vas a poner a hacer market timing con acciones o a invertir en derivados o a ponerte corto de compañías el primer día y por tu cuenta? Bueno, pues no, tienes que hacerlo hacerlo primero formándote un poquito, escuchando esta sección, escuchando programas como Tu dinero nunca duerme, haciéndote igual algún cursito y invirtiendo a través de fondos en renta variable muy diversificado. Y luego, mediante esta estrategia, porque como bien dices, crea hábito y te evitas algunos sesgos, ¿no? Como el sesgo de el que tiene todo aquel que empieza. Yo creo que a todos nos ha pasado y todos tenemos amiguetes o familiares alrededor que han empezado hace poquito y que todos los días te llaman y te dicen, oye, hoy he ganado 20 euros, ahora estoy perdiendo 30, hoy he ganado 1000, mañana pierdo... Deja de mirar cada 5 minutos, por favor, tu posición. Claro. Estás invirtiendo a largo plazo, tú márcate, haz tu orden automática, que el banco el día que llega la nómina se vaya ese ahorro a la inversión. Estás bien diversificado en activos, diversifícate también en tiempo y aprovecha que la renta variable, el mercado, este mercado Mr. Market, que pierde la cordura en el corto plazo y se vuelve esquizofrénico con grandes subidas y bajadas, una volatilidad tremenda, en el largo plazo siempre recupera esa cordura y nos va a terminar dando un buen resultado. Eso es, sí, efectivamente. Además, lo estamos viendo, o sea, está sucediendo, ¿no? Ya ahí cada vez vemos más noticias. Hablábamos hace poco el tema de las rentas del tesoro, que la gente está buscando un plus de rentabilidad, ¿no? Pero también depósitos. Entonces, quizás para este perfil, ¿vale?, de personas más conservadores, pues también es interesante, ¿no?, porque evitas asumir toda la volatilidad de golpe. Es decir, al final es una estrategia que es especialmente útil en momentos como el actual, ¿no?, con incertidumbre geopolítica, con inflación, con bancos centrales que, bueno, sí sabemos que, pero depende del escenario que manejemos, pueden hacer unas cosas u otras, ¿no? Entonces, al final hay muchos inversores que dudan de, oye, si invierto o no invierto, no sé qué va a pasar. Entonces, siendo sistemático de esta manera, pues oye, evitas esos sesgos y esas dudas y realmente te da un poco igual lo que vaya pasando en los mercados porque se van a compensar, ¿no?, el precio medio de entrada. Vale, y además, y estamos olvidando otra cosa que yo creo que es muy interesante, y es el interés compuesto, ¿no?, que es otro tema que al final yo creo que es fundamental, ¿no?, a aprovecharlo. No es lo mismo meter todo de golpe que ir poquito a poquito y que las ganancias que te van produciendo esos poquitos se vayan reinvirtiendo, ¿no? Sí, esa octava maravilla del mundo, como se le atribuye, frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Sí, que es el interés compuesto y que hace su magia. Es verdad que al principio, Aitor, es de esto, dice, sí, no, sí, hará efecto, pero chico, esto parece que va lento. Es verdad que los primeros años siempre cuestan un poquito, pero en cuanto empieza a coger velocidad, la verdad que los resultados son extraordinariamente sorprendentes y muy positivos para todos aquellos que están invirtiendo. Aitor, para terminar,
si nos puedes acercar un poco o contar desde Santa Lucía AM cómo veis la situación en este momento. Parece que después de la tregua de los 90 días que dio el señor Donald Trump, pues todo ese nerviosismo arancelario que se había despertado en el mundo se calmó un poco. Ahora incluso hay quien habla de que está cerca un acuerdo entre Estados Unidos y China que podría traer cierta calma a los mercados. No sé, en fin, cómo lo estáis viendo desde la gestora. Sí, pues a ver, lo que hablábamos en inversiones mágicas, ¿no? Hay principios que funcionan, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Disciplina a largo plazo y el interés compuesto. Entonces, desde la gestora lo estamos viendo cada vez más, clientes que apuestan por esa estrategia y, oye, pues 100 euros, 50, 200, en la medida de la posibilidad de cada uno, pues establecerte una meta, es decir, ir ahorrando una cantidad, como decías, una vez que entra la nómina, esta cantidad directamente la aporta, ¿no? Y sí que es verdad que estamos viendo que hay gente que lo combina, es decir, que ya tiene un dinero ahorrado y lo que va haciendo es sistemáticamente aportar, o gente que está empezando. Ayer mismo me llamaba una persona que había escuchado el programa con ánimo de lucro, con Tacho, ¿no? Perdón, de Tu dinero nunca duerme. Sí. Con Tacho, y que le había resultado interesante y que quería empezar a ahorrar, y hablamos de estos temas, ¿no? De hacerlo con una cantidad periódica y tal. Entonces, nosotros estamos convencidos que es un método que es interesante y por lo que hemos comentado, ¿no? Menos volatilidad y por lo que hemos dicho que no hay recetas mágicas. Entonces, oye, yo animo a todo el mundo, cualquier duda que tengan, que visiten nuestra web, www.santaluciam.es. Tenemos ahí un apartado que llamamos, que me pueden llamar, me escriben lo que les resulte más cómodo, estoy a disposición de lo que necesiten para echarles una mano. Bueno, pues ahí quedan esos consejos, en este caso dentro de nuestro consultorio con Santa Lucía AM y con el responsable del canal digital de la gestora, Aitor Sánchez. Aitor, como siempre, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos vosotros y a la gente que nos escucha. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Y continuamos en Con ánimo de lucro, y lo hacemos en el día de hoy colocando un nuevo libro a nuestra biblioteca particular, esa biblioteca particular que estamos confeccionando, que estamos rellenando, que estamos coleccionando, como ustedes quieran, aquí en Con ánimo de lucro, con libros que nos van a llenar no solo de conocimiento, sino también de entretenimiento, conociendo particularidades, en algunos casos de algunos grandes empresarios y en otros casos de momentos épicos vividos en la historia norteamericana, como creo que es el caso de hoy. Saludo ya a mi dealer habitual de libros, que es José Ruiz de Alda, profesor de la Universidad Francisco Marroquín y, por supuesto, gestor de activos, un gran conocedor de estas cosas y un devorador de libros como nadie. Don José, qué pena, hoy te tengo al teléfono, no te tengo aquí en el estudio. Pues sí, Luis, encantado de estar aquí como siempre y una pena no poder estar hoy en el estudio. Bueno, da igual, eso lo resolveremos y le pondremos remedio enseguida. Sé que tenías unas obligaciones muy importantes en el día de hoy, con lo cual te lo agradezco más de lo habitual por habernos sacado este hueco. Estamos hablando de libros, estamos hablando además de una historia titulada Fooling Some of the People All of the Time, engañando a las personas todo el tiempo. Es una historia larga y corta, actualizada, que podemos encontrar en inglés, eso sí, en Amazon, y que está escrita por el fundador de Greenlight Capital, que es David Einhorn. ¿Por qué nos has traído este libro? Bueno, este libro, dentro de los libros que solemos traer, ¿no?, todas las semanas, es un libro que primero es en inglés, no es en castellano, o sea que es una limitación, y es un poquito más técnico en el sentido de que habla de inversiones, pero habla muy específicamente desde un punto de vista un poquito más técnico, ¿no?, porque analiza algunos casos concretos, ¿no? Entonces, David Einhorn es un inversor de un hedge fund, de un fondo de cobertura americano que se llama Greenlight Capital, muy conocido, que ha tenido un historial de rentabilidad muy elevado durante muchos años. Además es famoso porque es un jugador semiprofesional de póker, creo, y ha ganado torneos de póker en Estados Unidos, ¿no? Entonces, aparte de ser un inversor muy conocido y gestionar pues miles de millones de dólares y tener un buen track record, pues es famoso por ser un jugador de póker, ¿no?, profesional. Y he traído este libro porque a mí personalmente pues me inspiró mucho. Cuando leí el libro, pues hay una parte inicial del libro en la que pues cuenta cómo él crea Greenlight Capital, digamos, el proceso de emprendimiento, ¿no?, y de crear un vehículo para hacer lo que
lo que él considera que son las mejores inversiones que puede y obtener retornos. De hecho, es gracioso porque en el propio libro pues te cuenta que se llama Green Light pues porque le pidió permiso a su mujer, ¿no? Y cuando le dio luz verde, ¿no? Pues entonces ya empezó el proyecto, ¿no? Entonces, como tuvo que pedir permiso en casa, ¿no? Por un poco para dejar el trabajo que tenía y empezar una aventura con los sacrificios que yo tiene, pues por eso le llamó Green Light, ¿no? Y el libro, pues es una oda, en mi opinión, al análisis financiero, a la rigurosidad, a algo que hoy, en mi opinión, hoy en día, pues escasea muchas veces, ¿no? La gente compra acciones haciendo poco análisis, y en este libro, pues concretamente, pues te explica, en algún caso concretamente una compañía que se llama Allied Capital, perdona, sí. Que fue un fraude que hubo en Estados Unidos entre los años 2002 y 2007 y que estalló posteriormente, en el que pues te cuenta todo el proceso por el cual él fue encontrando digamos cuentas y tasaciones falsificadas. Pues la compañía tenía préstamos a empresas no viables, y te va contando un poco todo el proceso en el cual él va levantando un poco la liebre y va peleándose, digamos, con la compañía para pues aflorar todas las cosas que estaban haciendo mal y demostrar que la compañía pues estaba siendo fraudulenta en su contabilidad, ¿no? Tanto es así, José, que tengo entendido, reconozco que no he leído el libro, pero sí había oído de esta historia, que en una conferencia en 2002 le preguntaron por pues lo típico, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué consejo darías? Y dijo, no se lo pensó, dijo ponerse en corto de Allied Capital. Y tuvo razón. Pero es que en 2008 le preguntaron qué haría usted y dijo ponerse en corto de Lehman Brothers. O sea, para el que no lo sepa, ponerse en corto es como apostar en bolsa a que una empresa se va a desplomar o va a caer. Efectivamente. Al final, la gente se queda con que los inversores, pues normalmente buscamos inversiones que podemos comprar y pensamos que valen más, pero hay situaciones en el mercado en el que un inversor puede identificar una compañía que cotiza a un precio muy caro y que realmente vale mucho menos, ¿no? Porque o bien porque las cuentas son fraudulentas, o bien porque o porque el negocio está porque es muy cíclica, por lo que sea, ¿no? Pero hay un punto interesante, y es que, en mi opinión, los inversores en corto, los inversores por la propia naturaleza de la inversión y el riesgo que implica, pues normalmente hacen un trabajo muy forense, o sea, diseccionan, digamos, el negocio, las cuentas, el equipo directivo, o sea, diseccionan realmente las compañías en un detalle muy alto, un detalle muy grande y muy profundo, y por lo tanto pues son un ejemplo de rigurosidad, ¿no? Y de cómo analizar una compañía. Entonces, este libro en sí mismo es una oda a un buen análisis, a un poco a ese trabajo, porque la inversión tiene mucho que ver con leer y con hacer un poco de trabajo de investigación, ¿no? Como si fuera, creo que lo decía Álvaro Guzmán de Lázaro, ¿no? Que este trabajo tiene un poco de periodista de investigación, ¿no? Y en ese libro se puede ver, ¿no? Se puede, a medida que vas leyendo el libro, que es un libro en el que te cuenta un caso real, pero como estamos hablando entre el 2002 y el 2007, son 5 años, en un proceso de toma y daca en el que van profundizando en el análisis, discutiendo con la compañía, y digamos que es un proceso un poco novelesco, ¿no? En el que vas viendo cómo poco a poco van destapando lo que estaba sucediendo, ¿no? A pesar de, obviamente, de la resistencia de la compañía, que intentaba pues negar todo, digamos, eliminar cualquier evidencia, etcétera, ¿no? Y bueno, encontraron muchas cosas, como he comentado, pues tasaciones comerciales falsificadas, préstamos a empresas que no eran viables, incluso a una persona que trabajaba en un puesto clave y era un delincuente convicto. O sea, quiero decir, vas viendo un poco todo el proceso de análisis, y es, bueno, en mi opinión es particularmente disfrutable para aquellos que les guste el análisis de bolsa, el análisis de las compañías, etcétera, ¿no? Bueno, que es una de las partes más bonitas. Yo tengo que confesar que en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, una de las cosas que tenemos la suerte de tener cada semana son grandes gestores que nos explican sus propias tesis de inversión, y las tesis de inversión al final es el fruto de un análisis pormenorizado, ya no solo de los estados de cuenta, de los balances y de los libros de las compañías, sino mucho alrededor de pues la historia de la propia compañía, la historia del sector en el que se desenvuelve, la historia de sus competidores. En definitiva, más que un trabajo de investigación, casi me parece que se hacen auténticas tesis doctorales sobre diferentes disciplinas, y que abarcan pues de todo, ¿no? Desde la ciencia detrás
de una, no sé, de la extracción de plasma, por ejemplo, para las compañías farmacéuticas, hasta, pues no lo sé, la ingeniería, los principios de ingeniería detrás de una gran empresa de licuefacción, ¿no? Quiero decir que se trabaja muchísimo, y me parece que además tiene un mensaje muy bueno este libro que nos traes, José, porque a menudo en el imaginario popular está el hecho de que cuando un gran inversor o cuando un gran gurú, en este caso de las finanzas, te avanza algo es porque tiene información privilegiada, ¿no? Tú a alguien le dices, no, hombre, este tío en 2008 dijo que había que ponerse en corto de Lehman Brothers, vino a adelantar, a avanzar que Lehman Brothers iba a quebrar, años antes vino a adelantar que Allied Capital iba a quebrar, pero no lo sabía porque le hubieran dado un soplo, no lo sabía porque hubiera tenido una información privilegiada, sino porque había estudiado, había profundizado en las tripas de esos negocios y se había dado cuenta de que aquellos reyes estaban desnudos, ¿no? Que es una parte importantísima de este trabajo. Totalmente. De hecho, en las inversiones en corto, yo siempre les digo a mis alumnos algunos documentales también que hay en televisión, etcétera, que son muy interesantes. Y había uno, cuando hablo del trabajo de investigación es gracioso porque recuerdo que había un documental en Netflix que se llamaba The China Hustle, que hablaba de compañías chinas cotizando en Estados Unidos que eran fraudes. Y entonces, fíjate qué tipo de investigación hacían, que, por ejemplo, un inversor americano en corto de compañías chinas cotizadas en Estados Unidos que pensaba que eran fraudulentas y que cotizaban en base a negocios que realmente no existían, por ejemplo, se iba a China, alquilaba un piso enfrente de la fábrica y ponía una cámara, una webcam, y entonces con eso contaba cuántos camiones salían a la semana, y con eso cuadraba si tenía sentido el número de toneladas que la compañía decía que vendía, etcétera, ¿no? O si era un engaño y demás, ¿no? Entonces tiene un punto de trabajo de investigación, ¿no? Porque al final, por mucho que alguien quiera, cuando estás engañando a todo el mundo, pues sí es un fraude muy bien orquestado, pero siempre hay lagunas, ¿no? Y hay sitios por donde acaba filtrándose, ¿no? Y acaba implosionando, ¿no? Y saliendo. Y realmente es muy interesante, ¿no? Y además estos inversores, en mi opinión, tienen muy mala prensa. O sea, el inversor en corto se considera una persona que quiebra empresas y que por lo tanto es una persona, digamos, que aporta a la sociedad algo negativo, y yo en estos casos, cuando hablamos de fraudes y demás, me parece todo lo contrario. Me parecen héroes, en el sentido de que son personas que identifican a alguien que está cometiendo un fraude y está engañando a los demás, y cuanto antes lo identifiques y antes lo anules y elimines esa situación, pues es ideal. O sea, es lo ideal para la sociedad en su conjunto, ¿no? Que no más gente sea timada o engañada con algo fraudulento, ¿no? Por lo tanto, me parece al revés, que habría que promoverlo, ¿no? Que quiere decir que habría que defenderlo, por lo menos, que si alguien tiene razón y encuentra un fraude, obviamente pues pueda beneficiarse de ello y no tenga ninguna mala prensa, ¿no? Un libro escrito por David Einhorn y prologado además por Joel Greenblatt, o sea que es un librazo que está en inglés. Mira, desde aquí podíamos aportar un granito de arena. Vamos a ver si a alguna editorial se le ocurre recuperar este libro y traducirlo al español para que tenga todavía más penetración en nuestro país. Fooling Some of the People All of the Time, de David Einhorn, engañando a algunas personas todo el tiempo. Este libro está disponible, se puede comprar, lo tengo ahora mismo abierto en el ordenador, se puede comprar a través de Amazon, además a un precio muy competitivo para todos aquellos que lo puedan leer en inglés. Bueno, pues un libro más, don José, que colocamos en nuestra biblioteca. Así que te lo agradezco un montón, profesor. A ti, como siempre, Luis, un placer estar aquí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte.